3, 2, 1. Bueno, chicos, hoy vamos a seguir, chicas en este caso, hoy vamos a hablar un poco más sobre el discurso, porque tenemos que terminar de profundizar en dos discursos fundamentales, como son el argumentativo y el expositivo, y a su vez vamos a hablar un poquito de la prosodia, de los acentos, de los tonos, y de un tipo de discurso que a mí me gusta mucho y que es fundamental, y que se aplica mucho, y lo toco porque es un tema de actualidad, ¿no? Que es el discurso polémico. Y vamos a hablar también un poquito de la empatía, ¿no? Como para poder llegar, para generalizar un poco más lo que hablamos la vez pasada. Acá bien, como dije, ¿por qué elijo el discurso polémico? El discurso polémico es fundamental porque se utiliza mucho hoy en los medios de comunicación, no solamente lo utilizan los políticos, sino lo utilizan mucho últimamente los periodistas. Entonces lo quiero tocar para que ustedes vayan por ahí cuando lo escuchan o escuchan algún discurso o alguien hablando en la tele enunciando sobre un tema, ya sea un periodista o fuese, para que se puedan dar cuenta, ¿no? por dónde lo lleva y ver por ahí las distintas matices. Es importante porque esto nos enseña o nos ayuda a entender un poco más y para poder discernir. Le voy a dar un ejemplo. Vieron que hoy por ahí van muchos políticos, ya sea a la tele o a la radio, y hablan y dicen miles de cosas. Y después, bueno, la mayoría de esas cosas no coinciden con la realidad. Bueno, por eso vamos a tocar este tema del discurso polémico y me gustaría saber, ¿no? Después, cuando entremos más en detalle, qué piensan ustedes de este tipo de discursos, si realmente es necesario, si no lo es, o por qué lado lo llevarían ustedes. Sobre todo este discurso está bueno a la hora por ahí de si tienen que, por ejemplo, incluso defender una postura sobre algo que ustedes están conversando con alguien. Por eso es interesante. Bueno, vamos a empezar, que son 7 y 7. Bueno, listo, sí, vamos a los bifes, como quien dice. Vamos a compartir pantalla. Una pestaña. Ahí está. Vamos a presentar. Listo. ¿Ahí lo ven bien? ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve. Bueno, como le dije, vamos a arrancar con la empatía, así cerramos un poco el tema anterior. Bueno, ¿qué es la empatía? La empatía es la conexión que se genera entre el orador y el auditorio. Es un elemento indispensable en la persuasión. En la medida en la que el orador logre conectar con sus oyentes, el discurso será más convincente. ¿Esto qué es? Lo que hablábamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Cuando decíamos lo que tenía que ver con no solamente con los gestos, sino también con conocer al público previamente. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el público al que le vamos a hablar, ya de entrada vamos a poder generar una conexión más sencilla. Y necesitamos tener esta conexión, esta famosa empatía, porque si no, no vamos a poder conectar con el público al cual le estamos hablando, lo cual eso sería un gran problema. ¿Cómo lo podemos llevar esto a la práctica? Como bien dije, de acuerdo a las personas que nos dirigimos, tenemos que tener previamente estudiado cuál es el perfil de las personas que me pueden llegar a tocar. Como dije la vez pasada, si hablamos, por ejemplo, ante no sé, un auditorio de una universidad, vamos a saber más o menos cuál es el perfil académico que tienen de acuerdo a qué carrera le estemos hablando, o mejor dicho, a qué gama de carreras, si tiene que ver con las ciencias sociales o depende del tema al quien le estemos hablando, digamos, de la facultad, a qué cátedra, por así decirlo, o dentro de a qué facultad. ¿Por qué yo digo que la empatía es fundamental? Si ustedes se fijan, muchas veces van a escuchar personas, o por ahí les pasa a ustedes, que ponen la televisión, por ejemplo, ¿no? Y está hablando un periodista.
y ustedes se duermen, por así decirlo. ¿Por qué? O cambian de canal, mejor dicho. ¿Por qué sucede esto? Porque no siempre poder hablar significa ser empático con aquel posible oyente. Es decir, si yo me siento delante de ustedes, o yo por ejemplo ahora estoy en la radio, yo sé que ustedes me están escuchando, y doy la información de una manera aburrida, o muy académica, o muy específica, o con términos muy específicos, lo más probable es que ustedes digan, esto es un embole, yo no quiero un tipo que me hable con palabras elocuentes, quiero a alguien que me baje todo a tierra, sea específico y me diga lo puntual. Bueno, por eso es necesario también un poco la empatía. Fíjense que generalmente las personas más cultas, si se fijan, suelen ser las personas menos escuchadas. Bueno, eso tiene que ver también con que a veces cuesta mucho bajar el lenguaje al público en general, aún así, aunque sea un público por ahí muy técnico el que nos esté escuchando, no es tan sencillo, entonces hay que variar. Bueno, esto más o menos para cerrar el tema de la clase pasada. Ahora bien, vamos a hablar de la prosodia, el acento, el tono, el ritmo y el énfasis. Esto es lo que yo dije la vez pasada, que es fundamental, así que vamos a arrancar. La prosodia resulta un recurso importante para la oralidad, dado que permite darle intensidad a las palabras. Ofrece un color distinto a las palabras. Bueno, este recurso está compuesto por el acento, o los acentos, los tonos, los ritmos y el énfasis. De todo esto, de estos 4 temas o 4 puntos, se conforma la prosodia. Justamente, ¿por qué digo que esto es lo que ofrece un color distinto a las palabras? Porque es lo que a nosotros nos va a hacer más atrayentes. Es decir, cuando estemos dando un discurso, o hablando en la radio, en la tele, donde sea, o incluso ante un amigo, depende cómo utilicemos estos cuatro puntos, van a hacer que nuestra conversación sea más o menos interesante e importante. Bien, el acento enfático remarca el interés de un fragmento del discurso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros por ahí podemos, imagínense que nos aprendimos un discurso de, qué sé yo, 2, 3 páginas, o tenemos un discurso armado para hablar 10 minutos. Acá es fundamental lo que hablamos la vez pasada, para saber qué es lo más importante de lo que vamos a decir. Entonces, un fragmento, si el discurso dura 5 minutos y nosotros consideramos que lo más importante de ese discurso es 1 minuto y medio, vamos a poner un acento distinto a ese minuto y medio, ¿no? Yo acá después, bueno, les voy a ir explicando un poquito más. Bueno, con respecto al tono, se entiende por tono a la cantidad de movimiento que se produce en las cuerdas vocales, es decir, las vibraciones, ¿no? Es muy importante lograr un tono y un volumen, perdón que me saltan las... Tengo que arreglar la compu. Bueno, es muy importante lograr un tono y un volumen adecuado porque será el que utilicemos en el discurso. Acá yo siempre digo, ¿no? ¿Cómo se logra un tono adecuado? Esto se practica. ¿Cómo se practica? Leyendo lo que vamos a decir o leyendo lo que les guste más. Una poesía, no sé, un cuento. Acá es fundamental ir probando. ¿Cómo se practica esto? Ir probando de los agudos a los graves. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Yo puedo arrancar hablando así, bajo y medio en un agudo, y de repente ir llevándolo a lo grave porque les quiero comentar algo importante. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es, bueno, de acuerdo a lo que vamos a hablar o queremos transmitir, nosotros le ponemos ese tono, hacemos que las cuerdas vocales vibren más alto, si queremos sumarle importancia a lo que estamos diciendo. Sobre todo porque entendemos que los agudos no suelen ser efectivos a la hora de la comunicación, porque los tonos agudos suelen ser incómodos para el oído por justamente las vibraciones que emiten las cuerdas vocales. El ritmo se utiliza para crear el tiempo a nuestra medida y a las de quienes nos están escuchando. ¿Esto qué significa? Vuelvo a hablar. Tiene que ver con el acento, con el tono. El ritmo es ir jugando con las palabras. Es como ir... La forma sería... El ritmo sería como ir
¿Vieron como cuando uno canta? O que por ahí va cambiando, va variando en el tono de voz, no sé cómo explicarlo, es como un baile. El ritmo es como un baile. Entonces, bueno, así como cuando bailan ustedes con el cuerpo, que marcan un ritmo, bueno, lo mismo, pero con las cuerdas vocales, ir jugando. Es un juego, que es lo que vuelvo a decir, se practica, esto se practica y es difícil. Es difícil en el sentido, porque acá entra, como digo yo, lo de fonoaudiología, porque quizás uno no se da cuenta, o por ahí cuando lo hace, pareciera por ahí un poco que uno mismo se lo toma como a chiste. Porque quizás si uno no hizo fonoaudiología y demás, vos decís ir llevando de agudos a graves, arrancar e ir llevándolo a grave, y vos decís, che, pará, esto es una joda. Pero no, es muy importante. Sobre todo si no tienen tiempo, como dije, de practicar lo que tiene que ver con fonoaudiología. Si tienen el espacio para poder practicarlo o ir a un fonoaudiólogo, él se los va a decir mucho mejor, se los va a expresar, se los va a enseñar, y ahí van a poder aprender un montón lo que es vocalización, cuándo conviene poner un acento en una palabra, un tono, un ritmo, y ahora el énfasis. Que el énfasis es lo que, por eso le digo, la prosodia es un todo, es decir, para que la prosodia funcione, tiene que saberse componer bien en qué momento usar determinado acento, tono, ritmo, y el énfasis, ¿qué es? Es realzar las voces con palabras y expresiones para que nuestros oyentes capten lo que queremos comunicar. Que ahí es cuando el énfasis sería, si venimos hablando, como dijimos, remarcando un fragmento del discurso, por ahí, dentro de un fragmento de ese discurso, una palabra clave, decirlo, digamos, más grave. Por ejemplo, si yo quiero decir, no sé, hoy se conmemora la recordación de lo sucedido en la tragedia de Chernobyl. Entonces le ponemos un tono, un acento distinto y un énfasis a la palabra Chernobyl. ¿Por qué? Porque queremos resaltar que eso ocurrió en ese lugar. ¿Entienden? Entonces por ahí venimos con un acento y un tono, venimos con un tono y un ritmo armónico, pero en determinada palabra, que es la que necesitamos o queremos alzar, le ponemos un acento, un énfasis y un tono distinto. Si no van entendiendo algo, me van parando. Ya saben que en eso no hay problema y les voy explicando. Por eso es importante la prosodia. Siempre, que esto es lo que lo dejé para esta clase, porque si no se iba a alargar mucho. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? No sé si ustedes lo han notado, si han tenido la posibilidad de ir a muchas charlas o conversatorios, incluso webinar o las famosas charlas TED. Si ustedes se fijan, van a poder diferenciar entre aquel que estudió oratoria y comunicación y aquel que lo invitan para contar algo, una historia y demás, pero que no tiene desarrollado, que no ha practicado lo que tiene que ver con la oratoria y la comunicación. Justamente porque van a notar que hablan todo igual, o te lo cuentan todo más o menos de la misma manera. Y si nosotros queremos conseguir esas famosas emociones en el otro, para que el otro quiera actuar en consecuencia de lo que le decimos, o lo que le estamos contando, o a lo que lo queremos llevar, es necesario conocer bien sobre cómo utilizar la prosodia, ¿no? Y eso se gana justamente, o lo sabe manejar aquel que conoce sobre oratoria. Ojo, acá es muy importante realmente, por eso digo que lo tienen que practicar frente a un espejo o escuchándose o mirándose, de acuerdo como le resulte más cómodo, porque acá puede pasar que quizás le pongan el énfasis o un acento a algo equivocado. Es decir, tenemos que saber realmente, dentro de lo que estudiamos, que vamos a contarle a nuestro público, realmente qué es lo más importante. Porque si nosotros consideramos que lo más importante es algo determinado, y quizás para el público no lo es otra cosa, ahí estamos en un gran error y vamos a perder la importancia o el valor que el público nos está dando a nosotros. Por ejemplo, si yo, como lo de Chernobyl, si yo quiero remarcar Chernobyl,
no puedo remarcar, no sé, por ejemplo, la palabra catástrofe. Porque yo, para poder explicar cuál fue la catástrofe, primero necesito mostrarle a la gente sobre Chernóbil para que entiendan qué sucedió ahí. Y después, en base a eso, es el hilo conductor, explicás lo que fue la catástrofe, lo que fue el accidente, que bueno, todos sabemos que no lo fue, pero no importa. Entonces necesitamos un hilo conductor. Por eso es importante, cuando hablamos, saber qué es lo fundamental, no para nosotros, sino, como expliqué la vez pasada, qué va a ser lo fundamental para aquel que nos está escuchando. Porque si nosotros perdamos el interés, les estoy dando un ejemplo muy burdo, pero como para que lo entiendan, quizás perdamos el interés de cierta parte de nuestra audiencia. En cambio, si hacemos el énfasis en la palabra Chernobyl, la gente que, Chernobyl, bueno, sí, sabemos que pasó, eso es fundamental. Bien. Discurso argumentativo y expositivo. Acá les marco las dos diferencias. El discurso argumentativo es el medio a través del cual expresamos con fundamento nuestras posiciones y puntos de vista, con el propósito de convencer o persuadir afectivamente a los receptores, es decir, a los que nos están escuchando. Y el discurso expositivo se caracteriza porque en él predomina la finalidad de informar al receptor. Se debe utilizar un estilo preciso, claro y objetivo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros exponemos ante un público, lo fundamental en realidad no es lo que estamos lo que estamos diciendo, pero para poder exponer, sí o sí, lo que digamos tiene que estar basado en la argumentación. Es decir, no puede haber uno sin el otro. Yo no puedo ponerme delante de ustedes, o como estoy haciendo ahora, a través de una computadora y exponer y decir cualquier cosa. O decir que voy a hablar, no sé, sobre oratoria de comunicación y les hablo de que, no sé, que hoy estuvo soleado y estuvo fresco. No. Entonces, nosotros a la hora de exponer tenemos que realmente argumentar verazmente lo que estamos diciendo. Por eso digo que muchos acá suelen equivocarse porque piensan que se puede separar el uno del otro. No. El discurso expositivo depende del discurso argumentativo. Porque si yo expongo algo que no tiene ningún sentido, que no tiene una argumentación, que no esté protegido o basado en algo real, verídico y coherente, lo que estamos exponiendo no tiene sentido y nuestro público se va a levantar y se va a ir. Cuando hablo de objetividad, yo ahora les voy a dar un ejemplo, en el próximo cuadrito lo voy a mostrar, que yo fui un poco subjetivo al final. Por eso ahí vamos a empezar un poquito quizás con lo que tiene que ver, que les comentaba, de hacer una especie de debate y saber qué opinan. ¿Por qué es importante la objetividad? Porque muchas veces cuando hablamos de determinado tema, nosotros no tenemos que, más allá de que la finalidad es convencer de que tomen una acción, pero esa acción o ese convencimiento tiene que ser a través de lo que la persona está escuchando y de lo que la persona realmente piensa o siente acorde a su forma de sentir, a su forma de pensar, no acorde a la nuestra. No podemos transmitir a la hora de dar un mensaje, a menos que sea una cuestión política o muy puntual, ¿no? Que bueno, a eso viene el próximo cuadro de lo que vamos a hablar. Pero tenemos que tratar siempre de que el otro saque sus propias conclusiones de acuerdo a lo que piensa la persona, no en lo que piensa el orador. Porque si no, se podría llegar a decir que incluso, de acuerdo al tema, el orador está equivocado. Tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles. Porque si no, si yo soy totalmente subjetivo a la hora de hablarles a ustedes, ¿qué va a pasar? Yo les voy a meter mi pensamiento a ustedes. Y obviamente eso es lo que quieren hacer muchos, pero no es lo que corresponde. Lo que corresponde es, uno, ser objetivo, que ustedes analicen lo que se les está diciendo y que actúen en acción a lo que se les dice, pero de acuerdo a sus convicciones, a sus sentimientos, a su pensamiento, y no al que le dice el orador. Por eso es importante, ¿no?, también saber diferenciar entre cómo exponer un discurso y cómo argumentarlo.
que tenga siempre lo que expongamos, que sea algo verídico y que sea realmente algo concreto y cierto. Ahora bien, vamos a ir a la siguiente placa. Acá está, el discurso polémico. Esto lo dividí en dos y al final van a ver que ahí yo fui bastante subjetivo. Por eso acá es donde vamos a entrar a jugar un poquito. Bueno, el discurso polémico presenta una serie de constantes. Se trata de un discurso agónico o de combate. Su finalidad persuasiva determina una fuerte orientación hacia el destinatario, es decir, hacia los que nos están escuchando. Todo discurso polémico apunta a un blanco que puede identificarse con el discurso de un sujeto individual o bien con el discurso de un grupo, un sector o una institución. Esto es decir... Perdón, yo quiero hacer una pregunta antes que sigas. Lo anterior que hablaste de objetividad, ¿eso era con respecto al expositivo? En realidad, la objetividad tenemos que tratar de mantenerla siempre. O sea, tenemos que ser objetivos tanto a la hora de comunicarlo como a la hora de argumentarlo. Es decir, ¿Y aún queriendo persuadir al otro? Sí, totalmente. Yo a ustedes los puedo persuadir siendo totalmente objetivo, sin ponerle, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Supongamos, determinada actividad que por ahí hacemos en UCADE. Yo jamás voy a ser, digamos, subjetivo a la hora de hacer las actividades, porque si no, vamos a un ejemplo puntual. Hoy, ahora que me acuerdo de Chernóbil, ¿no? Hay una gran disputa entre lo que es Rusia y Ucrania, como bien saben, porque bueno, hace 7 años atrás Rusia invadió lo que es la península de Crimea, etc. Entonces, supongamos que yo me voy a meter en medio de esos dos países o opinar sobre el tema. Yo tengo que tratar de ser absolutamente objetivo y lograr que las dos partes entiendan mi postura sin justamente perjudicar a ninguna de las dos o dañar a ninguna de las dos, por más que incluso uno ya tenga una postura, o sea, subjetivo en favor o en contra de uno o de otro. ¿Por qué? Porque si nosotros somos subjetivos, como bien dije, vas a influir positivamente en aquel que piensa como vos y negativamente en aquel que piensa totalmente lo opuesto. Entonces, si nosotros somos objetivos, vamos a lograr que quizás de un lado como del otro lleguen a una conclusión que nosotros queremos sin necesidad de perjudicar a ninguno de los dos. Por eso es importante siempre ser objetivo y hablar con datos bien argumentados y basados en la realidad. No sé si me explico. Sí, perfecto. Gracias. Nada. Y bueno, sí. Y en el caso de que tengas que dar, por ejemplo, no sé, una clase de algo de que vos no creas, por ejemplo, no sé, tengo que dar una clase de religión, pero yo no creo en las religiones ni, por ejemplo, en Dios. No sé, por decirte algo, ¿cómo lo digo siendo que mi postura es totalmente contraria? Bueno, ahí te lo puedo decir porque a mí me pasa algo muy parecido. Ahí, obviamente, como siempre, si nosotros no nos queda otra y tenemos que hacerlo, la objetividad ante todo, no mostrar nuestra postura o decir, bueno, tratar, porque a ver, siempre obviamente por más que intentemos ser objetivos, en algún momento nos vamos hacia lo subjetivo, porque la subjetividad es inherente al ser humano, es imposible no ser subjetivo, pero tenemos que tratar de ser... hacerlo lo menos posible. Entonces, si estamos hablando de un discurso por ahí religioso, o, no sé, vamos a hablar, por ejemplo, que tengamos que dar una clase de catequesis, ¿qué vamos a tratar de hacer? Vamos directamente a argumentar con todo lo que nosotros sabemos sobre el tema, ya sea desde lo que dice la Biblia, o lo que dice, no sé, el Papa, pero sin dar nuestra opinión. Nos limitamos sencillamente a decir las cosas como son según el dogma de esa religión y sin poner nuestro pensamiento, porque por más nosotros no creemos, bueno, listo, nos olvidamos que no creemos, digo las cosas tal cual son o tal cual las dice en este caso la institución que es la iglesia, y bueno,
ahí es cuando digo que es importante el lenguaje no verbal. Tratemos justamente de que el que nos está escuchando crea que nosotros sentimos lo que estamos diciendo. Es decir, que no se note que yo estoy diciendo que no, que la iglesia dice esto y que está bueno, y que yo... La empatía sería. Claro, exactamente. Tratemos de llevarlo por ese lado, porque si no, vamos a tener un problema. Porque si yo a ustedes les digo que la religión es buena, que esto, lo otro, porque no sé, Jesús o Dios tal cosa, y yo con mis gestos les estoy demostrando que a mí el tema no me interesa, o que realmente estoy en otra, que estoy en las antípodas de ese pensamiento, tenemos un problema. Y es muy difícil. Sí. No te creas, a mí me ha pasado muchas veces tener que debatir sobre ciertos temas en los cuales estoy en las antípodas, y sin embargo uno lo puede llevar, lo va llevando, vas poniendo, como digo yo, determinadas caras, determinados gestos, donde por ahí podés demostrar, no que estás en contra, pero sí que por ahí no te termina de conformar lo que estás contando. Entonces, tampoco está mal. No está mal demostrar con gestos que no estamos conformes. Lo que sí tenemos que hacer es no mostrar que estamos, como dije, en las antípodas. Porque siempre es bueno mostrar un gesto de inconformidad ante todo lo que nos cuentan, porque todo lo que nos cuentan, como saben, tiene su grado de verdad y su grado de mentira. Entonces, no es malo mostrar inconformidad, pero sí es malo mostrar que nosotros estamos totalmente... Bueno, sigo explicando. Este discurso se basa en la información veraz, en el conocimiento de la verdad, como bien dije antes, en un saber especializado, objetivo y legitimado. Es decir, que si yo voy a hablar, no sé, en este caso hablamos de religión, que lo que yo dije o diga esté legitimado por la iglesia, por ejemplo, que si yo lo voy a comentar algo de la Biblia, que sea algo que realmente esté en la Biblia y que sea avalado por la iglesia. Aunque, bueno, acá va la parte subjetiva que yo les decía, ¿no? Digo, aunque en la actualidad más de uno deba salir a pedir disculpas por afirmar como ciertas informaciones de dudosa comprobación. Todos estos hablan desde la perspectiva del orador que intenta inducir a un auditorio a adoptar su propia opinión, ejerciendo el rol de influenciadores. Esto es lo que hablábamos hace un ratito justamente, ¿no? ¿Qué estoy diciendo acá? Que qué es lo que pasa en la actualidad, que esto es lo que quiero que debatamos, a ver qué opinan ustedes. Por ejemplo, ustedes ponen un canal de televisión, ya sea C5N o TN. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que los periodistas que están hablando informan desde la subjetividad desde la objetividad, o están informando desde una subjetividad que no muchas veces coincide con la realidad? O de acuerdo de qué lado se mire, ¿no? O quién apoya a quién. Ante esta situación, esto es importante. Quisiera saber qué creen ustedes, hoy por hoy, los medios de comunicación, con respecto a la hora de informar. Esto es fundamental, porque pasa también en ámbitos académicos, y eso es un error. Para mí, ¿no? Un error bastante grosero. ¿Ustedes qué opinan? Hoy por hoy, tanto los comunicadores como los informadores, son, a la hora de dar una noticia, ¿son objetivos o son subjetivos? Yo creo que está clara la postura de cada uno. Está total. Yo pongo, muchas veces miro C5N y pongo TN, miro en la computadora, y es abismal la diferencia de cómo presenta uno una noticia y cómo presenta el otro. Llega un momento que me canso de mirar C5N porque ya es alevoso como defienden su postura, lo cual está bien, yo no lo critico, pero también me gustaría ver otra cara de él. Entonces por eso voy y vengo entre uno y otro, ¿no? O alguno da específicamente, pongamos C5N da específicamente o quiere reforzar determinada noticia, y mientras TN ya te dio 10 noticias en ese momento, y los otros siguen y siguen con lo mismo. Entonces yo al menos lo que veo es que está totalmente claro la postura partidaria de cada canal. No sé, para mí es mi opinión, ¿no? ¿Los demás? ¿Alguien quiere opinar? ¿Nadie? No. Yo creo que hoy en día no
noticiero o un programa de televisión que sea totalmente objetivo. Pues no existe. Claro. Y ahora bien, yo les pregunto a ustedes, recién dimos el ejemplo, bueno, de TN y C5N, ¿no? Hablamos de las posturas, cada canal defiende una postura o tiene su subjetividad. Ok, ¿qué es lo que pasa acá? Les voy a dar ejemplos burdos. Puede ser, como bien dijeron, que quizás un canal hable mucho sobre determinado tema para pegarle a alguien y el otro, para pegarle también al contrario, en vez de hablar de una sola cosa, hable de muchas. ¿Cuál es el problema acá? Acá viene también otra cuestión, que es, una cosa, no es bueno informar siempre sobre lo mismo, como tampoco es bueno sobreinformar para pegarle a alguien sobre distintos temas puntuales que muchas veces roza también lo personal, ¿no? ¿Qué quiero decir? Lamentablemente, si hay algo que se perdió acá en Argentina, voy a hablar de nuestro país puntualmente, casi muchos pasa lo mismo, pero vamos a hablar de lo puntual. Acá el periodismo argentino, como los políticos argentinos, como casi todo aquel que tiene la posibilidad de hablar ante un medio de comunicación, no es objetivo, es totalmente subjetivo. Y ahí estamos ante un problema, porque si yo soy subjetivo todo el tiempo, lo que estamos haciendo es quitarle valor a la opinión de la otra persona. Nosotros siendo subjetivos siempre estamos en el yo, estamos en el egoísmo, porque yo o porque la gente que está conmigo o porque mi espacio político o porque mi entidad trabaja, qué sé yo, políticamente con tal o institucionalmente con tal. No, el discurso, que a esto iba, el discurso se debe construir siempre colectivamente, es decir, desde un nosotros. Vamos a ver un ejemplo. Perdón, por eso vos viste mi fastidio en cuanto uno mira los dos, miro los dos noticieros, digamos, porque justamente es tan alevoso a veces la subjetividad que cansa y provoca poca empatía, digamos, más allá que yo tenga tal o cual postura partidaria, no importa, pero y encima la gente que mira hoy en día, el que está a favor del gobierno va a mirar C5N, el que está en contra del gobierno va a mirar TN y así, o sea, provocan inclusive ese malestar. Exactamente, es así porque, bueno, siempre, para vos poder llegar a la gente, muchas veces, esto ya tiene que ver más con la psicología y la sociología, con el movimiento de masas, por así decirlo, siempre se necesita tener dos polos, es decir, el discurso del amigo-enemigo. Por eso se hace de esa manera. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué hablaba de pueblo? Iba a hablar del ejemplo de la palabra pueblo. Si ustedes se fijan, la oposición, o da igual, empecemos por el oficialismo. El oficialismo dice representar al pueblo, porque, no sé, ganó por mayoría. Pero la oposición también dice representar al pueblo. Pero los discursos, sean de la oposición o sean del oficialismo, en realidad, al ser totalmente subjetivos, y cada personaje que sale a hablar del pueblo, pero desde el yo, no desde un discurso colectivo de un nosotros. Esto es lo que yo quería llegar a este punto, porque es importante que entiendan que siempre el discurso, como ustedes lo hagan desde un colectivo, no desde yo creo que todos los argentinos o que el pueblo argentino, sino decir, por ahí incluso de esta manera, el pueblo, obviamente yo lo estoy hablando así nomás, pero digamos, traten de ser lo más objetivos posibles, entonces decir el pueblo argentino, no decir yo, sino, no sé, por ejemplo, el pueblo argentino, o la mayoría del pueblo argentino, a través de o las redes sociales, o de saliendo a la calle, o lo que fuese, expresa tal cosa, que igual siempre va a ser una falacia. ¿Por qué va a ser una falacia? Porque, por ejemplo, nosotros vemos los que hacen las marchas, y los de la oposición, ¿qué dicen? El pueblo argentino sale a la calle a reclamar porque haya clases. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que si marchan 2 millones de personas en todo el país, eso es el pueblo? ¿O el oficialismo dice, no sé, se hizo una marcha para defender
lo que sea, o no sé, lo primero que se me ocurre ahora, cuando fue, por ejemplo, lo del aborto, no voy a entrar en el debate, digo, por ejemplo, que se juntaron cientos de miles de mujeres. Ahora bien, yo les hago una consulta. Llenar el Congreso, o sea, llenar la Plaza de los dos Congresos, incluso hasta Plaza de Mayo, o meter en una marcha 2 millones de personas. Quiero saber su opinión personal. ¿Eso representa a la mayoría del pueblo? ¿O incluso puede ser una representación de una minoría que por determinados medios de comunicación es apoyada y logra meter subjetivamente que eso representa a la mayoría? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que representa a un sector. Perfecto. Porque, por ejemplo, marchas feministas, bueno, no van todas, no va todo el mundo. Yo soy docente y las marchas de los maestros, vamos solo los maestros. Y yo creo que son sectores de la sociedad. Por otro lado están los médicos reclamando, por otro lado los de seguridad, entonces no es todo el pueblo. Es como decir, es una falacia en última. ¿Alguien más? Bueno, tal cual. Es una falacia. Por eso acá es cuando yo empiezo, siendo que yo en su momento hice política años atrás, es cuando yo me alejo de esto, me empiezo a dar cuenta de muchas falacias que utilizan, ¿no?, los políticos o los sindicatos, distintos sectores de la sociedad. No importa cuál, no hace falta nombrarlos. En realidad, nadie representa una mayoría. Ni siquiera a la hora de votar el que gana representa una mayoría. ¿Por qué? Porque, bueno, también es una falacia decir que democracia es ir y votar. Eso ya de por sí es una falacia, eso no es democracia. La democracia en sí es la división de poderes, más allá de las elecciones y poder votar quienes nos representan. Independientemente de eso, ¿por qué es una falacia hablar de pueblo? Porque nunca nadie va a poder representar la mayoría, porque no hay forma de demostrar que tiene el apoyo de la mayoría, ni siquiera en una elección. Porque yo les puedo asegurar, vamos, el ejemplo de las elecciones pasadas. Muchos quizás votaron a Alberto Fernández descontentos con el gobierno de Macri, por ejemplo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que la mayoría del pueblo está a favor de Alberto Fernández? No, quiere decir que una gran parte, que por ahí estaba en contra del kirchnerismo, se sintió defraudado por la oposición que en ese momento gobernó, entonces buscaron otra opción, y viceversa si fuese al revés, si este año, por ejemplo, ganara la oposición las elecciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué les digo esto? Porque como estamos hablando de los medios de comunicación, de acuerdo en dónde o qué escuche cada uno, va a tener una subjetividad distinta de cada medio. Aquí es cuando yo siempre aconsejo, importante también a la hora de hacer discursos, traten de escuchar medios alternativos. Medios alternativos, ¿qué significa? Si les gusta la radio, no escuchen todo el tiempo, no sé, Radio Rivadavia, Radio del Plata, etcétera. Pueden escuchar por ahí Ecomedios, Radio Cultura, que son 2 radios, por ejemplo, de segunda línea, pero que sí tienen periodismo independiente. Bueno, en televisión lo mismo. No miren tanto TN, C5N o América o los grandes medios televisivos, sino hay canales por ahí que son más chicos o son del interior, no propiamente de la ciudad de Buenos Aires, y justamente al no tener lo que tiene que ver con pautas publicitarias y etcétera, o una gran empresa que los banca, los periodistas que trabajan, por más que no van a ser totalmente objetivos, van a poder tener un menor grado de subjetividad y mayor libertad. Entonces, por eso también acá cuando digo que yo recomiendo que la gente lea y se informe, si les gustan los diarios virtuales, por ejemplo, viendo los máximos diarios que puedan. A mí me gusta mucho estar informado. Bueno, como saben, al ser periodista y tener un programa radial, tengo que estar informado. Entonces, yo leo desde Clarín, La Nación, Página 12, el Eternauta, leo incluso aquellos con los cuales yo no estoy de acuerdo, o que yo estoy ideológicamente en las antípodas. ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora que nosotros elaboremos un discurso por ahí sobre una determinada temática, tenemos que saber qué opina uno, qué opina el otro, y uno sacar las propias conclusiones para decir, bueno, este está diciendo la verdad o este está mintiendo. Bueno, lo mismo es a la hora de nosotros aplicarlo en el discurso. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a escuchar a una persona,
hablar sobre determinado tema, bueno, yo a la hora de escucharlo tengo que saber qué dice él, qué dicen, si yo pienso como él, por qué, o sea, tener un argumento basado en por qué yo pienso como él, como también conocer el argumento de los que piensan totalmente distinto. Y ahí yo sacar las conclusiones. No quedarme totalmente con lo que pienso yo, con lo que piensa aquel orador que me está hablando, pero tampoco decir, bueno, no, está todo mal. Entonces, por eso es importante y por eso los quise llevar a esto del discurso polémico, porque es algo muy actual y es algo que se ve día a día y es un tema, la verdad, a mí en lo personal me preocupa mucho, porque no quiero entrar en lo político, pero acá cuando hablamos sobre lo que es oratoria a veces se complica a la hora de explicar, porque todas estas cuestiones que estuvimos enumerando y diciendo tienen que ver con lo que hoy pasa en Argentina, con lo que llaman la famosa grieta, que a mí no me gusta hablar de grieta, porque en realidad la grieta en sí no es una realidad, es una construcción desde un pequeño sector de la sociedad. Pero bueno, eso es una cuestión que podríamos estar hablando horas, pero no sé si me entienden a lo que estoy apuntando. Yo esto se los digo para la hora de discurso polémico, para la hora como tengan, incluso esto les sirve ¿por qué? Porque en algún momento ustedes van a por ahí dar una charla o hablar sobre un tema. ¿Y qué les va a pasar? ¿Por qué es importante tener bien argumentado el discurso? Porque siempre va a haber alguien que por ahí les va a rebatir y les va a decir, no, esto no es así. O yo opino distinto por tal cosa. Los van a frenar y les van a decir, no, yo no creo, qué sé yo, que tal cosa sea de esta manera. Y ustedes van a tener que estar preparados, argumentando con veracidad, con realidad, lo que ustedes están diciendo. Tienen que defender su idea. Por eso es importante que antes de armar un discurso, antes de decir algo, tengan un argumento formado y que sea concreto. Porque en algún momento estoy seguro que van a tener que dar un discurso polémico. Es decir, cualquier discurso se puede tornar en polémico, siempre y cuando dependa, o sea, depende mucho del interlocutor o los interlocutores que tengamos. Pues podemos estar hablando de algo que sea una estupidez, pero podemos estar hablando de un baile determinado y siempre va a haber alguien que por ahí incluso nos objete y nos diga, no, esto no es así por determinada cosa. Entonces siempre hay que estar preparados argumentativamente para defender nuestra postura. Sí, sé que me fui de tema, pero todo esto me parecía fundamental el discurso polémico porque ¿cuál es el objetivo, como dijimos al principio, de un orador? El orador, lo fundamental es que la gente accione. ¿Qué significa accionar? Que la gente, más allá de hacer cosas, piense distinto. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Justamente en esto, mi subjetividad, ahí vamos, a la subjetividad, ¿cuál fue? ¿Yo qué quisiera? Que ustedes, después de, por ejemplo, lo de hoy, está bien, seguramente lo saben y de hecho lo hacen, pero ¿qué es lo que a mí me gustaría? Que ustedes duden de todo. El dudar nos hace querer informarnos, y el querer informarnos, el que está informado es libre, el saber nos da libertad. Entonces es importante informarnos sobre todo, sobre el tema, si quieren, sobre los temas que les interesen, ¿no? Lógicamente no nos informamos de todos porque es imposible, pero siempre, por lo menos desde mi punto de vista, siempre cuando hablo o doy determinada clase o un tema, mi objetivo es que se vayan con la mente abierta, digamos, que incluso duden de lo que les estoy diciendo. ¿Me entienden? Duden de todo. El dudar los hace adquirir conocimiento, y mientras más conocimiento adquieran, más libres van a ser de poder sacar distintas conclusiones de distintos temas. Bueno, y ahora vamos a lo último. Acá les dejé, como siempre, unas sencillas conclusiones. La empatía es fundamental a la hora de realizar un discurso. Sin la misma no conseguiremos el objetivo, que es lo que hablamos al principio. El acento, tono, ritmo y énfasis deben ser entrenados mediante la lectura en voz alta. Son fundamentales para que se entienda correctamente nuestro mensaje y para manejar los tiempos. O sea, manejar los tiempos de lo que estamos diciendo, del discurso que estemos dando. El discurso expositivo solo logra su objetivo si es sustentado por el discurso argumentativo. Eso es lo que decíamos hace unos minutos atrás, que siempre lo que digamos, lo importante es cómo argumentamos lo que estamos diciendo. Y el discurso polémico siempre debe acompañarse con información verídica y fácilmente comprobable, que es lo que justamente estuvimos charlando
de que lo que digamos tenga una coherencia y tenga que ver con lo que queremos expresar, obviamente, y perdón, se me vino otra cosa a la cabeza. Bueno, y siempre, obviamente, de la manera más objetiva posible, y que sí, quizás a la hora de argumentar tengamos que ser por ahí un poco más objetivos. Pero obviamente tratemos siempre de no perjudicar a los que les estamos hablando. Porque si nosotros hacemos un discurso, basamos nuestro discurso en la confrontación con el otro, no vamos a lograr el objetivo, y lo único que estamos haciendo es querer demostrar que nosotros somos más o sabemos más que el otro. No. Nosotros a la hora de hablar siempre tenemos que ponernos, incluso aunque sepamos que sabemos más que aquel que escucha, tenemos que ponernos siempre al mismo nivel. Lo fundamental es siempre estar a la altura y creer que incluso el que nos escucha sabe lo mismo o más que nosotros. Porque si nosotros pensamos que a quien les hablamos sabe más, nuestras argumentaciones van a ser mejores. Básicamente eso es un poco el pantallazo general que les quería dar, ¿no? Por eso les dije que hoy estaba bueno debatir un poco más. No sé qué opinan, los quiero escuchar, no sé si tienen dudas, preguntas, lo que quieran. Cindy, Joana, Miriam. Yo odio el discurso polémico. Yo empiezo la polémica y yo me voy. No hay reunión de la colectividad paraguaya que no se agarren a palos. No sé. Como diciendo, ya empezó, yo saco de mi cartera para pintarme las uñas y digo, esto no termina más, se termina la hora, ya está. No hay, así que lo detesto, no puedo, no, y para usarlo, convencer a alguien, a mí me encanta, si yo estoy... Vos no sabés lo que son las reuniones del gremio docente. Ay, Dios. No, y también el peligro, ¿no?, de las personas que generalmente tienen la palabra y están hace muchos años usándolo, el peligro en las universidades, ante jóvenes tan chiquitos que realmente no tienen las herramientas argumentativas. Uno más grande intenta callarse porque dice, quiero aprobar la cátedra. Y hay mucho de eso, el mal uso, cuando ya están tan acostumbrados a que se confían y confunden y la subjetividad está ahí volcada y es como, yo van a respirar, no lo tomes personal vos tampoco, y es como, sí, está todo el tiempo presente. Bueno, dice un ejemplo muy bueno, la universidad. Si nosotros, por ejemplo, los que hemos cursado en la Universidad de Buenos Aires o en alguna universidad pública, si hay algo que se nota más es la subjetividad de un espacio político que generalmente, bueno, en este caso lo podemos decir, es la izquierda. Tengo folclore y arte y nos mandan ejemplos políticos y yo no sé qué mierda poner. Yo sé que es ultra acá, él reapoya ultra peronista, yo sé que tengo que poner ejemplos peronistas para aprobar la materia. Yo digo, no, odio. No, Perón lo adoro en su momento, el primer gobierno lo adoré, lo amé, el segundo ya no tanto, pero bueno, fue uno de los mejores, pero hoy lo que es el peronismo está lejos de lo que fue Perón. Y poner un ejemplo actual, de ejemplos peronistas, cuando yo no sigo a nadie, no se me ocurre nada y yo mañana tengo que entregar, así que imaginar. Bueno, pero vos fijate, Cindy, lo mal que estamos, que me estás diciendo que estás hablando de folclore, de arte y demás, y te hacen dar ejemplos políticos. Fíjate hasta qué nivel está impuesta la subjetividad desde la facultad. Cómo intentan ideológicamente, que eso es lo que a mí me preocupa. Por eso, todo esto tiene que ver con oratoria y comunicación, cómo decimos las cosas, cómo queremos transmitirlas. Para mí, justamente, yo lo discutía mucho en la facultad. Decía, yo vengo a la facultad a aprender, no que me bajen líneas sobre determinado tema. Ahí es un problema. El problema es que, seamos honestos, todos sabemos que en las universidades públicas no hay una evaluación de los docentes. No es que dicen, bueno, los docentes enseñan de tal manera, listo. No hay nadie que diga, bueno, este docente es subjetivo con respecto a tal tendencia o ideología, o este vale la pena porque es objetivo. No lo hay. Y eso genera un problema, porque ahí vienen las famosas bajadas de línea, y en lo personal, vos como educador no podés bajar línea. Tu línea tiene que ser educar
o hablar del tema como es realmente. Yo no puedo bajar ideología a, como decían ustedes, a chicos de 18, 20 años que están estudiando. Pero bueno, pero acá en los profesorados, yo tuve una profesora que tenía una línea y teníamos una determinada bibliografía y tuvo que a mitad de año irse, vino otro que era de izquierda, que era el único comunista acá en mi ciudad, según él, y cambió totalmente las lecturas, totalmente la visión, la materia la dio vuelta. Lo mismo me ha pasado de un instituto a un profesorado estatal, totalmente abismal la diferencia, o como dije antes, el gremio docente, que primero había 2 posturas, después 3, después 4 y ahora hay como 5 dentro del mismo gremio, entonces es un desastre. Mira, yo creo que ya ni discurso polémico, es cualquier cosa, es pelea, es disputa, es de todo lo que hay en esos encuentros. Es terrible, pero como vos decís, es como que está todo contaminado, hay que estar en una postura política partidaria. Sí, Bueno. igual por ejemplo, Pedro, perdón, a mí me pasa lo mismo, más allá de la ideología que puedan llegar a querer imponer, siento que también es como que el año pasado empecé la carrera y había profesores que nos decían todes, chiques, y yo digo, o sea, no estoy de acuerdo con ese vocabulario, si bien defiendo una causa que me parece justa de la inclusión y todo, no creo que pase por el vocabulario. No está avalado por la Real Academia y no nos pueden obligar a nosotros a decir, porque yo una vez dije buenas noches todos, no sé qué, no, perdón, todes, y yo me quedo, viste, como diciendo, no hablo así, no voy a hablar así, aunque me obliguen, porque me parece que no corresponde, pero esa bajada de línea creo que lo escuché con todos los profesores, todo el instituto, todo el mundo con esa ideología, y es como que vos te sentís un sapo de otro pozo, porque decís, tengo que empezar a implementar ese vocabulario para que me aprueben, como dice Cindy, o no sé, o que te quedas al margen, qué sé yo, no sé. Mirá, lo que te pasa a vos nos pasa a todos, no hay lugar que eso no suceda. Yo en ese sentido, yo no soy revolucionario, soy reaccionario, porque ellos se consideran revolucionarios a la hora del idioma, con todas estas cosas. El idioma va cambiando con los años, pero también hay que respetar las leyes idiomáticas, que para algo están, ¿no? Para algo cada idioma tiene su academia, porque si no, si vamos a hacer lo que queremos, es un viva la pepa, así como puede ser el idioma como con todo. Entonces, yo cuando he tenido que argumentar lo que... yo lo argumento, mirá, yo no voy a hablar, yo siempre lo digo, les doy mi ejemplo. Yo soy riojano español, en La Rioja, España, es donde surgió, es la cuna del idioma castellano, de nuestro idioma. Entonces yo lo digo, miren, yo no voy a discutir, yo no voy a hablar nunca con la E, por más que respeto su lucha o las convicciones que ustedes tienen, no las comparto, pero las respeto, pero yo desciendo de donde nació el idioma castellano. Y el idioma castellano tiene estas reglas y se habla de esta manera. Entonces, yo lo respeto a ustedes, yo voy a seguir hablando como a mí me enseñaron. Eso, por ejemplo, es una forma sencilla de argumentarlo. Si el otro está de acuerdo, fenómeno. Y si no está de acuerdo, no importa. Acá lo importante es que ustedes hagan como ustedes se sientan bien, porque ustedes no van a hacer algo en contra de sus convicciones. Jamás hagan algo en contra de sus convicciones. Incluso aunque les cueste aprobar una materia. A mí me ha pasado que no he aprobado y he tenido que recursar materias por no querer vender mis convicciones. Nunca, eso se los digo desde ya, nunca dejen de lado sus convicciones. Porque si no, si ustedes dejan de lado sus convicciones para conseguir un objetivo, entonces ahí tienen un problema, porque dejan de ser ustedes para hacer lo que el otro quiere que ustedes sean. Entonces eso no lo hagan nunca. ¿Entendés? ¿Vale? A eso vamos. Tratá de, sin discutir, argumentarlo y listo. Pero yo tuve una clase que decía, estoy en producción y tenés que armar algo y tenés que convencer. Me dijo la profesora, trató de convencer a todos sus alumnos diciendo, ¿qué es más importante, tener razón o lograr el objetivo? En realidad... Lograr el objetivo, ¿viste? Pero lograr, a ver, vos tenés que lograr un objetivo, pero cuando vos logres un objetivo nunca tenés que dejar de lado tus convicciones.
Porque ¿qué te vas a fallar? Vos, Cindy, con tal de conseguir algo, ¿te fallarías a vos misma? O sea, ¿te boicotearías a vos misma para conseguir un objetivo? La verdad que, bueno, entonces no podemos, a ver, el fin no justifica los Y medios. todo depende si hay que aprobar la materia, profe, ¿vio? No, yo sí me boicoteo, yo les doy el gusto, yo los escucho atentamente toda la Santa Cruzada y digo, para dónde va? Y yo después en el final, o donde me encuentre con ellos, intento darle lo que quieren. Total, yo no voy a cambiar mi forma de pensar por ellos. Yo le doy lo que ellos quieren. Después yo, cuando tenga mis clases, esté ante mis chicos, realmente yo me voy a manejar según mis pensamientos, no van a modificar lo que yo pienso. Claro, No voy a decir una que postura boicoteen a mí la poder. cruzada porque no logran persuadirme como ellos quieren. No, está bien, yo di un ejemplo burdo. A ver, no estaba diciendo, no estaba siendo extremista. Estaba dando un ejemplo burdo como para que lo entiendan. Porque así como decís vos, Joana, que concuerdo, me parece bien, vos porque por ahí tenés pensamiento crítico. Hay muchos jóvenes que tristemente no lo tienen. Y el no tener pensamiento crítico es que los que después vos sí podés discernir. No. Y esos jóvenes son muchos los que avalan por ahí gobiernos como el que tenemos o como los que tuvimos, y eso es peligroso, porque gente que es así es la que después apoya el famoso el fin justifica los medios, y eso no es correcto, no hay ningún fin que pueda justificar los medios. Estoy siendo muy extremista, pero es como para que lo entiendan, a qué nos puede llevar esto, ¿no? Es muy peligroso, es un... Ahí es el punto donde me molesta porque es lo que yo, o sea, por lo que saqué el tema, que me doy cuenta que hay compañeros que realmente eso que le están diciendo son sus semillitas. Es como, es lo que le están plantando y da bronca porque debería de ser mucho más objetivo realmente. Pero bueno. Bueno, por eso ahí es cuando, por ejemplo, vos, si tenés compañeros que están en esa, por ahí, digo, no es que lo tengas que hacer, pero por ahí estaría bueno que vos digas, che, mirá, me parece que no es así. No te enojes. Vamos a tocar el tema o vamos a hablar sobre cierto punto. Yo te voy a escuchar, vos escuchame a mí y vos después, bueno, sacás tus conclusiones. Pero siempre desde el respeto, ¿no? Pero cuando podamos y tengamos la oportunidad, sin enojarnos y sí poder dialogar con la otra persona, tratemos justamente de que no haya ninguna semilla en la cabeza de uno que avale esos tipos de comportamientos o de pensamientos. Porque si no, por ejemplo, hablaron de peronismo. Yo quiero que me digan todos los jóvenes menores de 40 años que se dicen ser peronistas, ¿lo son porque realmente creen en esa ideología o lo son porque el papá era peronista o el abuelo era peronista y le contaron, ¿no?, tal cosa o tal otra? No, y aparte, a ver, en todo caso será justicialista, hablan de Perón. El peronismo, nos guste o no, el que esté de acuerdo o no, el peronismo murió con Perón. Perón no dejó nadie que sea su pollo. Es decir, si hablan, lo correcto sería hablar de justicialismo, pero ustedes, los jóvenes, yo lo noto y lo escucho mucho, que no tienen un argumento para defender realmente el por qué tienen esa postura ideológica. Bueno, así pasa con muchas cosas. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer como oradores, como comunicadores, como informadores, es tratar de que la persona sea realmente como es, pero por un conocimiento que haya querido adquirir por cuenta propia, no por algo que viene, por así decirlo, de generación en generación. Di un ejemplo burdo porque justo lo tocó Cindy y demás, pero eso traspólenlo a todos lados, incluso a sus hermanos, a sus amigos, a sus papás, enséñenles a dudar siempre. Siempre, lo mejor que nos puede pasar, que les puede pasar a todos, es dudar de todo. Lo vuelvo a decir porque es muy importante. Bueno, ¿alguien más quiere contar algo? Si no, lo dejamos acá. Pero bueno, vieron, quería llevarlo para este lado, porque yo sé que ahora muchos se van a ir pensando y decir, bueno, vamos a... Porque como siempre decimos, el rol de uno a la hora de comunicar es generar libertad de pensamiento y que cada uno se quede, como vos dijiste, Joana, la semillita. Bueno, a mí me gusta plantar la semillita de la duda. Es decir, que se vayan pensando, no que lo que yo dije es verdad, sino pensar y decir, no, bueno, vamos a analizar todo lo que hablamos hoy y de acuerdo a qué me sirve. Tratemos de generar siempre pensamiento crítico. Siempre pensamiento crítico. Y si ustedes ven gente que no lo tiene, bueno, si pueden, a ver, tampoco lo vamos a hacer todo el tiempo buenos samaritanos, pero si podemos, tratemos de que la otra persona pueda llegar a adquirir un pensamiento crítico. Sobre todo porque eso es lo que
lo que va a generar gente más independiente, más que nada es eso. Acá soy totalmente subjetivo, la objetividad la llevé a otro lado. Subjetivamente creo que es así. Lo mejor que podemos hacer es construir personas que sean libres de pensar como sientan, completa libertad. No importa que estemos en las antípodas. Total, para eso está la política, ¿no? Así que bueno, nada, chicas, espero que les haya servido esto un poco, cerrar el tema de un poquito lo que era el discurso y sobre todo meterlos en esta cuestión de la polémica para que entiendan también cómo juega la comunicación en este rol comunicacional o como dicen ustedes, o como digo yo, mejor dicho, lavado de cerebro, ya sea por un lado o para el otro. Así que básicamente es eso y espero que esto les haya servido para pensar un poquito más. Y la próxima clase sí vamos a volver a lo que tiene que ver con lenguaje no verbal, va a ser más interesante. Y la última clase, que es la que a mí más me gusta, tiene que ver más que nada cómo informar lo que tiene que ver con la imagen, y vamos ahí ya a hablar más lo que tiene que ver un poco con el tema redes y demás. Pero bueno, acá lo doy por finalizado este tema y un poco el tema discursivo. Así que bueno, espero que les haya servido y ya saben, cualquier duda me lo pueden preguntar por WhatsApp, lo pueden mandar al Classroom, no hay ningún problema. Así que bueno, gracias por haberme escuchado. Nada, si alguien quiere... Antes de cerrar, perdón. Sí. Vos dijiste, el discurso expositivo se logra con objetivos sustentado en el discurso argumentativo, y el discurso polémico siempre debe estar acompañado por información verídica. En sí, los dos son argumentos. Sí, es todo argumentativo, pero depende, por eso digo, todo es en base al discurso argumentativo, por eso lo recalqué muchas veces. Todo lo que digamos tiene que estar argumentado. Aparte es muy fácil, si nosotros decimos algo que no está argumentado, cualquier persona, a menos que sea fanático, se va a dar cuenta que uno está mintiendo, a menos que sea un fanático. Hay muchos fanáticos que son kirchneristas, que vos le decís, no sé, vamos a un ejemplo, José López tiró un bolso con millones de pesos a un convento, o no sé qué era el lugar, y hay gente que el día de hoy lo sigue defendiendo y lo sigue negando. Y sin embargo, está mostrado y filmado. ¿Me entienden? Entonces, bueno, el argumento sirve para personas con pensamiento crítico, no para las personas que son fanáticas. Es decir, me ha pasado. Por eso. Sí, llevo las pruebas de que una persona hizo tal cosa, tengo escaneado en el celular todo eso, y aún así no tiene cara, no tiene vergüenza, sigue con la misma postura, como si él es inocente. Bueno, ven, esas son las personas que a mi modo de entender las cosas no sirven, no son útiles a la sociedad. Porque ¿de qué nos sirve un fanático? Vuelvo a lo de antes. Los fanáticos son aquellos que justifican los medios, o sea, justifican el fin, cualquier medio que usemos para justificar un fin. Entonces no, fanáticos nunca, pensamiento crítico siempre, incluso que nos digan totalmente lo contrario de lo que estamos diciendo, no importa. Lo importante es que la gente sea independiente. Obviamente, si el que los está cuestionando a ustedes es alguien que saben que es un fanático, no pierdan el tiempo, díganle, bueno, sí, te felicito, buenas noches y nos vemos en Disney. A ver, nunca pierdan el tiempo con gente fanática. Y bueno, en el caso tuyo, Cindy, si es gente que vos le mostrás cómo son las cosas y te lo niega, bueno, mandalo fake churros, hablando vulgarmente, ¿no? Así que, bueno, chicas, la verdad que espero que esto les haya gustado. Y como dije, cualquier duda y demás me escriben. Gracias por escuchar. Sí, para mí estuvo muy buena la clase, gracias. Buenas. No, gracias. Gracias. Bueno, chicas, nos estamos viendo. Será el próximo lunes. Chao, hasta luego. Buenas noches para Chao. todos.